Hola, yo soy Keiko y bienvenidos a Vegan Digaf. Espero que dentro de todo estén bien. Acá donde yo vivo, en la ciudad que vivo, la cuarentena se ha extendido, entonces igual las cosas han estado un poquito difíciles, pero hemos podido igual por lo menos salir adelante con mi familia. Siempre que salimos es como intentamos tomar como los resguardos posibles y ojalá también lo hagan, y quienes no tengan que salir ojalá se puedan quedar en su casa, y si no, acuérdense de tomar todas las medidas necesarias. En el video de hoy les voy a mostrar 3 cenas sencillas que son, bueno, yo les puse cenas porque las usé para cenar, pero si quieren hacerlas para el almuerzo o alguna botanita como les guste, también se puede. Y son súper fáciles y súper rápidas de hacer. Eso es lo importante, por eso les voy a mostrar 3. Espero que les gusten, y antes de ir al video les quiero dejar mis redes sociales para que me puedan seguir. Tengo un Instagram que es del mismo canal de YouTube que se llama Vegan Digaf, y también tengo mis redes sociales personales que en mi Instagram es donde estoy más activa, también comparto muchos datitos, es Keiko Euforia, y mi Twitter es igual, Keiko Euforia. También tengo un TikTok, pero no lo estoy usando mucho últimamente, pero si me quieren seguir por ahí es Lady Digaf. Lady Digaf es como me encuentran en la mayoría de las redes sociales igual, o tag de videojuegos. Así que espero que me puedan seguir y ojalá se puedan suscribir y darle a la campanita para que les avise cuando subo un video. Y bueno, eso sería todo. Vamos a la receta. Para la cena vamos a hacer quesadillas o sincronizadas, que al final es en 2 tortillas ponerle queso y otras cosas más adentro. Esta vez voy a usar el queso vegetal Mama Mosa, que es nuestro favorito porque derrite maravilloso. Y las vamos a rellenar con champiñones y cebollita salteada. Primero voy a cortar los vegetales. Y para acompañarlo vamos a hacer una especie de guacamole. Y a lo mejor también con unos porotos. Y esto lo vamos a saltear. Y sazonan a gusto. Bueno, para hacerlo es bastante sencillo. La idea es poner el queso para que se puedan pegar. No es necesario usar mucho, simplemente para que se derrita y se pegue. Y vamos a usar un poco de la cebollita y champiñones que salteamos en un poquito de margarina vegetal. Tampoco hay que poner mucho porque si no después no cierra bien. Yo siempre lo acomodo con la mano, lo siento.
ponemos más quesito para que luego cierre. Y ya luego hacemos la tortilla, la tapamos y la hacemos a fuego lento. Y aquí podemos ir viendo cómo el quesito se está poniendo blandito. Así que es hora de dar la vuelta. Pueden dejarlo hasta que esté tan dorado o tan crujiente como ustedes quieran. Eso es cosa de gustos personales. Bueno, así es como queda dentro. Ven que derrite súper bien este quesito. Se pone blandito y todo. Y nosotros, en general, la cortamos en 4 para que sea más fácil comer. Y así es mucho más fácil. Y así es como nos queda nuestro platito, con un poco de porotitos para la proteína y el guacamole, entre comillas. Ya, para esta receta súper fácil, es especial para invierno porque es muy calientita, así que me encanta. Es una sopita que en verdad pueden hacer con las verduras que ustedes tengan. En verdad estas son las que yo tengo y con las que igual queda rico, pero las que tengan en casa. Vamos a necesitar 2 papitas, dependiendo del tamaño. Si es que son muy chiquitas, uso 3. Si son muy grandes, 1 o 1,5. Voy a usar, bueno, esto sería un poco más de la mitad de una zanahoria que era muy grande. 3 champiñones, en verdad igual lo que ustedes tengan. Esto es un pedacito de puerro, me parece, cebollín, no, puerro. La mitad de un morrón, 1/4 de cebolla, una salsa de tomate y una taza de garbanzos cocidos. Estos están congelados, que son los que de repente hace mi abuelita y me los manda en estos tuppers que ella recicla y después yo se los tengo que devolver cuando cose así solamente con sal. Y los tengo congelados y los voy a usar así directamente congelados, pero si no, los echan un poquito después nomás a la sopa, si es que van a usar de caja o si es que los tienen normales. Y también me gusta agregarle un poquito de picante, que casi siempre ocupo tabasco, pero se me acabó, así que voy a usar este ají de crema un poquito. Y eso sería todo, así que, bueno, mentira, eso no sería todo porque vamos a usar también algunos condimentos, los que más les gusten. Si quieren incluso darle más sabor como a sopita, pueden agregar caldo de verduras, o también puede ser de estos de pollo o de carne, que en verdad son veganos porque no tienen ningún ingrediente de origen animal y tienen que ver que les resulta mejor. Así que vamos a pelar las papitas y la zanahoria y las vamos a cortar, y todo lo demás también lo vamos a cortar, y vamos a empezar a cocinar esto. Así que también vamos a necesitar agua, obviamente, para cocer las verduras y hacer el caldo. Así que ahora simplemente voy a cortar todo esto. Antes de terminar de cortar todos los vegetales, voy a poner agua a hervir.
y vamos a hacer la sopita que se va a hacer en nada de tiempo. Por eso cortamos chiquitito la papa y la zanahoria para que se haga súper rápido. Y además las voy a echar juntas porque a mí me gusta la zanahoria blandita. Miento, me falta la cebolla. Vamos a correr esto por acá. Pedazos grandecitos porque es una sopita. Echamos las papitas con la zanahoria. No soy yo si no boto algo. Con agua hirviendo porque ya saben que soy súper floja e impaciente, no quiero esperar a que se caliente el agua. Suficiente para que lo cubra porque en verdad ponemos a fuego alto. En verdad lo que necesitamos no es tanto caldo. Probablemente vamos a tener que botar un poquito. Y le echamos un poquito de sal, obviamente. Ahora que están más o menos listas, no están del todo blandas, pero les falta muy poquito, vamos a echar las otras verduras. Y vamos a echar los garbanzos, así congelados como están, con un poco de ayuda porque están como pegados. Todo el bloque. Y esperamos a que se descongelen ahí en la misma agüita. Y guardamos el tupper que mi abuelita recicla. Y dejamos que se cocinen un poquito antes de agregar todos los aliños. Encontré un pichintún, así muy poquito, de choclo congelado, así que se lo voy a echar. Me queda muy poquito, bien, como de tamaño de mi mano. Así que, ¿por qué no? En verdad, la primera vez que hice esto lo hice con papitas, con champiñones y con morrón y choclo, nada más. Ahí, obviamente la salsa y los condimentos y también quedó súper rico. Ahora creo que va a quedar igual, muy rico porque tiene más cosas, pero es con lo que tengan. Y les juro que es lo mejor para el invierno, se lo juro. Voy a taparlo un segundito mientras voy a buscar los condimentos. Voy a bajar el fuego y le voy a retirar un poquito de agua, así, solo un poquito. Y ahora le voy a echar la salsa. Salga toda. Ya se ve maravilloso. Y ahora condimentamos. Los condimentos son a su gusto. Yo voy a usar estos que a mí me gustan, pero como les dije, también se pueden reemplazar por estos calditos que ya vienen preparados. Estas mezclas de calditos. Voy a utilizar un poquito de ají color, cúrcuma, ajo en polvo a gusto, ajinomoto para el sabor umami, orégano, pimienta, un poquito de sal y un chorrito de salsa de soya. ¿Ven cómo se espesa? ¡Qué maravilloso! Si lo quieren más aguado le agregan más agua, si no le quitan un poquito más antes de echar la salsa. Y obviamente hay que probar para ver si está bien de condimentos. ¡Qué maravilla! Le voy a agregar un poquito más de soya, de cúrcuma y de ajo en polvo. Y en este punto agregamos
el ají que tengan. Igual si tienen ají pueden cortar uno y picarlo. Si no tienen, también puede ser para reemplazar en crema o si no tienen el tabasco. Según como les guste lo van probando. Ya saben que lo vuelvo demasiado. Y está listo. Apagamos el fuego. Y está listo para servir. Así queda emplatado. Un tip maravilloso que aprendí de nuestros amigos mexicanos es que a este tipo de cosas como sopita o de salsita así le echan un poquito de limón, o a veces le echan queso, o a veces le echan mayonesa. Yo lo he probado con las tres cosas por separado, aunque quizás igual se pueda junto, y es maravilloso. Así que ahora le voy a echar un poquito de queso. Es este que utilizo siempre, el de Quillayes de la línea vegana granulado. No se derrite, pero le agrega un sabor muy rico. Ahora, si lo quieren probar con un poquito de limón o con un poquito de mayonesa, de verdad que háganlo. Saben mucho nuestros amigos mexicanos, así que sí, a comer. Y bueno, como última cena rápida y sencilla, vamos a hacer quinoa con un poquito de soya y las verduritas que tengan. Primero vamos a poner a remojar la soja texturizada con agua. Ustedes saben que yo lo hago con agua caliente, y además le agrego un chorrito de salsa de soya y la dejo ahí más o menos 10 minutos mientras hago las demás cosas. Y aquí tengo un cuarto de taza de quinoa. Voy a cocinar según las instrucciones de la que ustedes tengan. El mío es el doble de lo que se echa por agua, parecido al arroz. Así que vamos a dejar eso mientras cortamos los vegetales, que todo se va a hacer súper rápido. Echamos el agua, un poquito de sal y esperamos que se haga. Como es poquita, aquí no se va a hacer muy rápido, así que tienen que estar atentos y atentas. Como vegetales pueden usar lo que ustedes quieran. Yo voy a usar cebollín, morrón y champiñones ostras, que tenía unos cuantos, y los voy a cortar bien chiquitito. Obviamente no voy a usar todo el cebollín y todo el morrón, probablemente un pedacito, porque estoy haciendo para una sola persona. Para la mayoría de las preparaciones en las que utilizo champiñones ostra, simplemente los desarmo así. ¿Ven? Tienen una textura distinta a los champiñones normales y es muy rico, pero como ahora voy a hacer esto que es como todo mezclado, prefiero cortarlos más pequeños. Con esto ya estaríamos listos. Ahora tenemos que estrujar la soya y saltear todo juntito. Primero la carne de soya y después los vegetales, y después lo combinamos todo y estaría listo. Con un poquito de aceite salteamos la proteína de soya previamente estrujada. Ya saben que igual la cocino siempre con un poquito de salsa de soya. Vamos revisando que la quinoa no se nos queme. Y agregamos todas las verduras. Los aliños son a gusto, pero yo le agrego ajo en polvo,
pimienta, orégano y levadura nutricional. Y obviamente van probando para ver si quieren agregarle algo más o no. Para mí está perfecto. Así que apagamos. Y esperamos que a la quinoa le faltan un par de minutitos y estamos listos. Y como último toque le agrego un par de maní picados. Este es maní normal, sin sal. Y queda maravilloso. Y no hay una presentación muy linda para esto porque finalmente es revolver todo y servirlo y lo pueden comer así caliente, pero también es muy muy rico, helado, y le pueden picar por ejemplo unos trocitos de palta y queda maravilloso. Igual queda rico con semillitas de sésamo arriba, pero no tengo, así que a comer algo súper rico, sencillo y barato. Bueno, espero que les hayan gustado las recetas y espero que las puedan hacer. Si la hacen, por favor, no olviden compartírmela en mis redes sociales. Puede ser en cualquiera, pero ojalá sea en el Instagram del canal Vegan Digaf para así poder compartirlo y dejarlo en historias destacadas. Qué bueno que les estén gustando las recetitas. Voy a intentar subir videos más seguido si es que puedo. Me ha costado bastante en verdad. Y eso, si tienen alguna sugerencia de algo que quieran que haga, o si es que quieren que veganice algo, me lo pueden dejar en los comentarios o compartírmelo también por Instagram. Ahí los voy a estar revisando. También tengo pensado hacer una serie en donde pruebo recetas de otros canales veganos, así que voy a intentar... Esa fue mi gata. Voy a intentar estar grabando eso también para ver si lo puedo subir pronto. Y finalmente no olviden seguirme en las redes sociales, en Instagram Vegan Digaf, o mis redes sociales personales, Instagram Keikuforia, y también así en Twitter, si me quieren seguir también en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Por favor no olviden suscribirse, que así me ayudan mucho. Y espero que puedan probar la receta. ¡Chao!